Aquí estamos todavía con nuestra alma en pedazos, con el dolor de todo lo que continúa sucediendo, pero vamos a hablar del tema con alguien muy especial y además un profesor, ingeniero, investigador, y esto es fundamental. Estoy segura que entre los venezolanos que más conocen del Estado Vargas es Carlos Genadio, también fue ministro de Ciencia y Tecnología. En fin, Carlos, ¿cómo estás? Hola, Ibe, buenos días. Y gracias por la invitación, Buenas por la todas. oportunidad. Exacto, para ti tarde, para mí día, ciertamente. Todavía no es el mediodía para mí. Bueno, aquí estamos, Ibe, a tu orden y gracias por la A invitación. ver, Carlos, es que es, es- 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 es obvio como pregunta, pero quiero que la respondas tú. ¿Por qué una vez más Vargas se ve afectado por un fenómeno natural, un deslave antes, en 1999, que tú investigaste profusamente, y ahora volvemos a sufrir, o vuelve a sufrir el Estado Vargas, pero sufrimos todos los venezolanos, ahora llamado La Guaira, pero todos le decimos Estado Vargas como rebeldes que somos, esta terrible tragedia que todavía ni siquiera podemos estimar la cantidad de víctimas, de desaparecidos y por supuesto las consecuencias materiales que todavía también se están contabilizando. Bueno, ¿Por Ibe, qué? dos ¿Cuál es la cositas. vulnerabilidad? Un fenómeno telúrico y lo que tuvo que ver el mismo, lo que fue el deslave. Bueno, primero, brevemente, dos cositas. Una es muy importante esa aclaratoria que tú has hecho, decir que La Guaira y Vargas, cuando hablemos de ambos, sí, es exactamente el mismo territorio. Porque hay gente muy joven que nos ha estado escuchando y gente que me ha preguntado que si Vargas y La Guaira es lo mismo. Entonces sepan lo que sí, Mm. primero que nada, ¿no? Cuando hablemos indistintamente de La Guaira y Vargas, nos referimos a la misma extensión territorial. Segundo, bueno, no hay palabras para decir el dolor y el sufrimiento y lo que está pasando, que es terrible. Estoy seguro que muchos... Ayer vi una imagen de Wilson Contreras, de jugador de béisbol venezolano, muy respetado. El hombre después de meter un honrón se fue para el dogado y se le salieron las lágrimas. Así estamos todos. Bueno, Exactamente, eh, agarrando fuerzas para no bueno, llorar todo vamos, el vamos. tiempo. Sí, no, porque hay que trabajar y hay que echar para adelante y ya está, ¿no? Pero el Ujú. dolor es grande y lo llevamos todos por dentro. Ahí está en todo el mundo en esa situación. Bueno, vamos, ¿por qué? ¿Qué hay en común en los dos eventos en Vargas? Es difícil de explicar todo esto, pero cuando existen eventos de esta naturaleza, de desastres naturales, los desastres naturales se estructuran por, digamos, tres elementos. Un elemento que es la amenaza, que es el fenómeno en sí, el fenómeno natural, y son dos fenómenos distintos, el que ocurrió en el 99 y el que ocurrió ahora. El de 99 fueron lluvias torrenciales extremas que generaron un desastre, y el de ahora son terremotos. Entonces, la amenaza son dos cosas distintas, ya luego entraré un Mm. poco en detalle. Pero lo que corresponde a lo que se llamaría los otros dos elementos son la exposición y la vulnerabilidad. La exposición básicamente se refiere a la forma como es ocupado el territorio. Y aquí básicamente los dos fenómenos son similares, pero también el segundo ha sido mucho peor. Y luego la vulnerabilidad, que es la característica, digamos, para decirlo de una manera más simple, la debilidad o la debilidad ante la amenaza que puedan tener las estructuras y la infraestructura. Entonces, ¿qué ocurre? Si recordamos en el año 99 ocurrió que el Estado Vargas tiene una ocupación bastante extensa y aquí lo que ocurre es que las lluvias fueron muy fuertes y produjeron una cantidad importante de sedimentos y de rocas que bajaron desde la montaña en 23 de las cuencas del Estado Vargas, que son muchas cuencas, y Ujú. generaron mucho daño en distintas zonas, en las zonas populares, pero sobre todo también en las zonas medias, en la zona de los Corales, Macuto, etcétera, donde había edificaciones básicamente de clase media, pero también una cantidad de viviendas populares. Cuando esos sedimentos bajan, arrastran piedras muy grandes, arrastraron una cantidad de material y eso se llevó por delante edificios, gente, destruyó infraestructura. Pero cuando baja todo ese material, buena parte de ese material queda sedimentado, puesto arriba de la tierra allí. Y ahí nos damos cuenta.
que esa es la forma como se ha formado, se ha desarrollado geológicamente todas las plataformas de esas cuencas en el estado Vargas. Eso es lo que llamamos conos aluvionales. Entonces uno ve hacia el pasado geológico y se consigue que son muchos eventos como el que ocurrió en Vargas en el año 99 los que generan el terreno allí. Entonces en Vargas hay dos maneras de ocupar, si se quiere, visto desde este punto de vista. Uno, ubicarse en las montañas, donde allí los sedimentos ya no están porque fueron, ya se desprendieron, o ubicarse en la parte bonita que está cerca de la playa, que son zonas planas, que se incentiva el desarrollo inmobiliario y la construcción inclusive de los ranchos y los sectores populares en esa zona. Entonces ahí nos damos cuenta que cuando ocurrió el fenómeno de Vargas, tenemos que entender que ese tipo de fenómenos se van a repetir y porque han estado ocurriendo durante la historia geológica del país y de Vargas. Entonces, cuando la gente construye en esos conos aluvionales, está simplemente exponiéndose de nuevo a que cuando ocurra un evento de esa naturaleza, de nuevo se lo lleve por delante y produzca daños. Entonces, Claro, pero entonces el primero que lo debería evitar sería el Estado, pues. bueno, para eso se tratan de hacer, porque nosotros tratamos de hacer lo que son el ordenamiento territorial, y al mismo tiempo también se hacen obras de protección en la cuenca, en la parte alta, para disminuir el impacto de esos flujos torrenciales y de esas rocas que van a bajar. Entonces, esto se trabaja con dos ejes fundamentales, pero alrededor de esas dos profesiones hay muchas otras cosas, pero lo podemos condensar en dos cosas. Uno, el ordenamiento territorial. ¿Cómo se ocupa el territorio? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué tipo de viviendas se pueden construir? ¿Cuáles son las zonas que son completamente inundables y deben resguardarse como parques, por ejemplo? Eso lo hicimos cuando creamos la autoridad única. Se hizo todo un plan de ordenamiento territorial que estipulaba cómo debía construirse y dónde. Y luego entonces también se hacían las obras de control en las cuencas para que cuando se produzcan lluvias muy intensas pueda controlarse y no generarse el desastre tan grande como el que ocurrió. Y eso hay muchas maneras de hacerlo. Vas colocando una cantidad de represas a lo largo de la cuenca y de eso disminuye el impacto. Esas cuencas, buena parte de esas represas se hicieron cuando yo estuve en la autoridad única, pues hicimos los diseños fundamentales de todo eso, pero desafortunadamente cuando se creó Corpo Vargas, luego ahí hubo una cantidad de unos sinvergüenzas que cambiaron el carácter de eso y utilizaron otros materiales y utilizaron gaviones, donde los gaviones son unas cajas de piedra enormes, donde si el flujo torrencial, que es una mezcla de barro, fue capaz de levantar piedras enormes que destruyeron edificios, también podían levantar los gaviones, que son cajas con piedras. Entonces, eso no era la construcción adecuada para ser utilizada allí. Y en buena parte del estado se hizo eso. Eso lo hizo Corpo Vargas aproximadamente a partir del año 2002 o algo así. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, ¿por qué entonces Vargas? Vargas entonces es una zona frágil con la exposición de los fenómenos, las lluvias siempre van a estar ocurriendo, pero ahí tenemos primero que nada entonces una exposición muy alta por la forma donde está ubicado el territorio, las viviendas y los edificios en el territorio allí. Pero luego entonces se genera suelos muy blandos que quedan en Vargas donde son los más atractivos para el desarrollo inmobiliario. Cuando ocurrió el fenómeno en el 99, fue tal la cantidad de sedimentos que bajaron que creció el territorio. Hubo nuevas zonas en las costas se hicieron llamas, era como terreno Ah, sí, maravilloso. se generó Crecía, más costa que hacía que claro, pudiese más, crecer más allí, terrenos en las claro, costas. para construir. Bueno, ese terreno no es para construir, porque ese es un terreno Pero, que ya sabemos que es muy blando, de suelos muy pero lo blandos. hicieron. Ah, pero es que ese es el tema. Entonces, en esa zona había ese suelo que ahora todavía es mucho más frágil, mucho más blando, porque es un deslave reciente, no se ha sedimentado. Entonces, esos son terrenos en los que solamente se podían hacer algunas infraestructuras turísticas muy livianas para activar la actividad turística en la zona, su recuperación económica y su crecimiento económico. Pues siempre obras muy livianas que no interactuaran con el suelo de manera significativa. Entonces, digo, con el fenómeno de Vargas del 99 se generó entonces una cantidad de tierra
Y allí se hicieron, como les decía, dos lineamientos de trabajo, uno el ordenamiento territorial y el otro era la parte de prevención de los desastres por el efecto de la lluvia. Quiero mencionar aquí que ese trabajo se hizo con una colaboración muy grande, sobre todo con las universidades nacionales. Ahí trabajaron la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Metropolitana y algunas cosas también en la Universidad Católica. Yo trabajé con las universidades porque eran las que me daban, primero que nada, el soporte del conocimiento necesario y segundo, los que me daban la garantía de que ahí no iba a haber robo de dinero. Entonces, ahí fue que trabajé con ellos en esa época en la autoridad única y luego que hicimos los lineamientos fundamentales de los proyectos, se creó la institución Corpo Vargas para que ejecutara. Eso ya fue otra historia y a eso, bueno, de eso podríamos hablar mucho. Pero ahora voy al evento que ocurre ahora. Esto es un evento de carácter completamente diferente. Esto es un terremoto o dos terremotos y un conjunto de réplicas muy significativas que han seguido ocurriendo a partir del evento del Sí. 24 de junio. Fueron terremotos lejanos, terremotos básicamente cuyos ¿Qué epicentros llamas eran... tú lejanos, perdón? Y voy, el epicentro Ujú, estaba por ahí por San Felipe, ujú, pero el evento generó, fíjense, ¿por qué habría dos eventos? Porque se van acumulando, esos son dos zonas que están en contacto, dos placas que están en contacto, y una se va moviendo en una dirección y otra en la otra, pero están muy apretadas, así, ¿no? Entonces, una se quiere ujú, mover acá y la otra quiere moverse para acá, pero como están muy apretadas no se mueven hasta que de repente la fuerza, la presión para aguantarlas ya no aguanta más y se va. Entonces, cuando se va ujú. la que está aquí, ¿qué sucede? Que eso genera un impacto en lo que está más abajo, en la otra. Es como que si uno agarra la camisa y se la jala así, para un lado y para el otro. Entonces se rompe Ujú. el primer botón. Pero si tú sigues jalando, ese impacto hace que el segundo botón también se rompa. Y cuando se rompió ese segundo botón es cuando vino el segundo terremoto. Y de esa manera, eso se fue expandiendo a lo largo de esa junta, que digamos de la camisa, se desplaza entonces la falla y se desplaza esa energía que por el movimiento de las placas y eso se mueve a través de una falla, que es la falla que está en el norte de Venezuela, la falla de San Sebastián, y eso genera entonces un terremoto genera un tren de ondas de muchas frecuencias diferentes, unas que son de frecuencia muy corta y otras que son de frecuencias grandes, intensas. O sea, son ondas, unas que son con grandes periodos y otras de cortos periodos. ¿Y qué ocurre? Que las ondas de gran periodo son las que viajan más lejos porque tardan más distancia y más tiempo en amortiguarse y llegan e impactan esos suelos blandos en Vargas, así como impactaron los suelos blandos en Caracas. ¿Y qué ocurre? Ya va, perdón, o sea que el suelo más blando con el que se tropezaron esas ondas fue el de Vargas. Sí, ellas se sorpresaron con O el sea, en suelo. la ruta San Felipe hasta por donde iba, Vargas fue el suelo más blando con el que se tropezó la onda. ¿Es Eso por una válida parte, esa pero imagen? también en Mm. Caracas, porque en Caracas, fíjense, en Ajá, Caracas tenemos que es verdad. los suelos de Caracas, en buena parte de los suelos de Caracas se han producido por fenómenos similares a los del Aves de Vargas, pero hacia el lado sur de la cordillera del norte, del Cerro del Ávila y esa zona. Entonces, esos deslaves Mm, han generado también lo que es parte de la geología del Valle de Caracas. Y en la zona que está, mm. digamos, entre San Bernardino y Cebucán especialmente, hay muchos sedimentos acumulados de manera que son similares a los que ocurrieron en Vargas, con el deslave de Vargas. Y esos sedimentos son los que entre el Guaire y el Ávila, en esa zona, tenemos zonas que son similares, suelos muy blandos que se oscilan. Entonces, cuando llega una de esas ondas de periodo largo, que viajan bastante, esas son ondas que le dan como un golpe y mueven ese suelo como si fuera una gelatina. Y cuando ese suelo se pone a vibrar como una gelatina, vibra con unas características, un movimiento que tiene una frecuencia que es la que manda fundamental, o frecuencias fundamentales que tienen que ver con las propiedades y con las características de ese suelo. Y esas Ahora, frecuencias, Carlos, ¿por qué dos edificios que están uno son idénticos, los hizo el mismo constructor o la misma empresa y están idénticos, pegados en el uno al otro en la misma calle? Porque uno se puede caer completo y el otro no. bueno, eso hay que hacer una investigación para podértelo responder. Pero en todo, Mm. permíteme entonces terminar la idea esa y disculpa que me encadene porque No, no, no no, puedo completar vale. la explicación. Si Entonces, cualquier llega el cosa yo tren. te vuelvo a interrumpir. Exacto. El tren de ondas llega y mueve ese suelo como si fuera una gelatina y cuando eso va vibrando, los edificios, dependiendo, fíjense, los edificios se mueven así, digamos, ¿no? Y si tú agarras un edificio de eso y lo jalas por un lado, él empieza a oscilar.
Y esa oscilación que tiene el edificio se llama el periodo fundamental de vibración del edificio. Si esta vibración se corresponde con la de la onda que viene bajando por aquí, por debajo, Ujú. eso quiere decir que cada vez que el edificio llega aquí, la onda lo empuja y hace que la amplitud sea mayor. Y cuando se va para otro lado, la onda lo lleva para otro lado. Y eso se llama resonancia. Entonces lo que ocurre es que se va incrementando cada vez más el desplazamiento y la distancia de la deformación del edificio hasta que genera el colapso. Los edificios se caen fundamentalmente por esas deformaciones muy amplias generan efectos que llamamos de los ingenieros efectos de P delta, de deformaciones amplias, y eso hace que el edificio colapse. Entonces, por eso es que caen primero que nada edificaciones, cayeron en esta ocasión, tanto en Vargas como en Caracas. Luego hay que hablar, eso tiene que ver entonces con la exposición, que es la parte del terreno, pero luego hay que hablar también de las características estructurales de los edificios. Hemos estado viendo que muchas de las edificaciones que cayeron en el estado Vargas, sobre todo, son edificaciones construidas por la Misión Vivienda. Y Ahí tenemos, va. sin tener de más, bueno, esto es una información que hay que corroborar y estudiar mucho más y todo, pero pareciera que muchas de esas edificaciones fueron construidas sin respetar las normativas sísmicas de Venezuela, fueron implantadas por constructores traídos de afuera, y eso es una de las razones por las cuales muchas de estas viviendas, de estas edificaciones significativas, se cayeron. Entonces tienes por una parte, Pero, volviendo, ¿y los materiales? los materiales y los diseños de la estructura. Por eso, Ahí he visto, ahí estás incluyendo la cantidad de denuncias por los materiales, yo no, no es decir, anime, en fin, o sea, que no son los que deberían estar bajo una construcción de ese tipo, ¿no? bueno, es que no solamente los materiales, que sí, tienes toda la razón, son los materiales, pero también es la forma como se diseñan. Porque, por ejemplo, Ajá, si tú vas a diseñar en una zona que es un país que no es sísmico, posiblemente las dimensiones de la estructura sean más sencillas, tú con columnas y vigas puedes resolver, pero si vas a hacer un edificio muy grande en una zona muy sísmica, tú tienes que hacer una estructura mucho más reforzada, tienes que usar muros, tienes que hacer muchas otras cosas. Y eso forma parte de la profesión de los ingenieros estructurales. Tenemos que aprender a hacer eso y las normas lo toman en cuenta. Las normas tienen exigencias para que los edificios sean diseñados correctamente. Entonces, en Vargas tiene, por un lado, decíamos, la amenaza, luego la ujú, exposición y luego la vulnerabilidad. Y en el caso de lo que ocurrió recientemente en el estado Vargas, primero que nada, tenemos una amenaza descomunal, porque esos dos terremotos fue algo sumamente excepcional, que inclusive no se tenía historia de cosas de esa naturaleza por allí, y las normas posiblemente no los podían contemplar de esa forma, sobre todo porque fueron dos, y ya voy a hablarte un poco de algunos números asociados a eso. Entonces, por un lado, la amenaza fue brutal. Segundo, la exposición que hay allí, que se construyeron edificaciones en zonas donde no se deben construir. Tú misma lo dijiste. Cuando se ganó ese terreno al mar, resulta que se construyeron una cantidad de edificios de lujo entre la avenida costanera y el borde del mar. Esos edificios se vinieron todos abajo porque estaban hechos en suelo sumamente blando que no debió construirse. ¿Y quién les dio permiso para que construyeran eso? Eso no respetó, digamos, las disposiciones que habíamos previsto con la autoridad única, que por cierto, en esa ocasión, luego en el año 2005 hubo lluvias importantes en Vargas que no generaron grandes desastres, ni mucho menos, afortunadamente, pero como sí se hizo una alarma en el Estado sobre cómo atender eso. Y recuerdo un Carlos, personaje te congelar. Recuerdo un personaje importante que decía, cuando se le pregunta por el ordenamiento territorial, él decía, bueno, es que por ahí hay un libro y unos mapas con con colorcitos. Así llamó él lo que se llama el Oh, ordenamiento territorial, Dios, colorcitos. Entonces, luego por orden del ¿qué clase presidente de y de los tres mamarrachos ministros en esa toman esa decisión? bueno, se pusieron a construir con el desespero de dotar de vivienda a la gente, se pusieron a construir edificaciones vulnerables en zonas donde no han debido construir. Entonces ahí se afectó la exposición y se afectó la vulnerabilidad. Y hemos visto cosas realmente desastrosas como esas viviendas del conjunto lo llamado urbanismo Hugo Chávez, que tenía Pero incluso... eso hace a varios posibles objetos de acusaciones penales, investigaciones, por supuesto, pero lo estoy diciendo yo, pero lo Sí, creo, ¿no? bueno, Esto ha sido una tragedia, todavía no tenemos dimensión de ella, porque ni siquiera podemos cerrar cifras de muertos, heridos y desaparecidos. Adelante, Carlos. que, bueno, una pregunta que sale de eso obvia es, ¿esto se ha podido prever? Entonces, Ajá.
Hay algunas cosas que no, de la magnitud de ese terremoto y dos terremotos, eso no se podía prever. Pero si se hubiera respetado el ordenamiento territorial, se hubiera disminuido la exposición. Y si se hubiera utilizado las normativas correctas, con la ingeniería correcta para poder construir, se hubiera disminuido la vulnerabilidad. Y bueno, esto es después que, es como decir, te echas la culpa después que ocurre algo y eso no es muy correcto, pero ha podido ser diferente todo. No ha tenido por qué ser tan grave. Yo les puedo decir que durante un periodo muy largo, unos 7, 8 meses, yo volaba a Vargas con helicópteros 1 o 2 veces por semana y me conocía perfectamente cada uno de los recovecos e inclusive tenía ubicadas las piedras grandes que se podían desprender si venía una lluvia fuerte y qué impacto podía tener más abajo. Cuando he visto muchos de los vuelos y de las imágenes de del Vargas de hoy, son muchas las cosas que no reconozco, porque ha habido cambios muy grandes, se construyeron demasiadas cosas, y la misión vivienda especialmente ocupó unos terrenos muy delicados, y luego entonces, como dije también, los edificios de lujo que se hicieron frente al mar, pues estaban muy mal hechos, pues, y cayeron, pues. Y luego entonces tenemos el impacto sobre Caracas, que es sobre todo en la zona de los Palos Grandes y San Bernardino, que son las zonas que les he dicho que tienen también sus suelos aluvionales. Y por último hay un comentario que hay que hacer, porque nuestra preocupación siempre ha sido qué puede ocurrir en Caracas con los ranchos. ¿Cuánta Ujú. gente puede vivir ahí? Y bueno, Es más, afortunadamente, que dicen, ¿y por qué no se caen? De verdad, o sea, que ocurre que claro, ellos se mantienen y no, y mientras que parecerían que son los más vulnerables, y fíjate tú, ahí están. eso, Que, eso es una cosa sumamente importante, porque no ujú. podemos pretender aceptar que la construcción sin criterios técnicos de la manera como se construyen los ranchos es válida. Y se siga Afortunado, multiplicando. bueno, sí, bueno, de eso podríamos hablar todo lo que tú quieras, pero Ujú, afortunadamente no impactó los ranchos, gracias a Dios. ¿Y cuál es básicamente la razón fundamental? Es porque los ranchos ujú. que están en las montañas no están en zonas de terrenos blandos, están en las montañas que básicamente es como roca, porque ya la parte que se vaya a desprender por sedimento ya se desprendió con las lluvias anteriores. Entonces son zonas mucho más rígidas, sí, suelos mucho más rígidos que cuando vienen las ondas de alto periodo, de periodo largo, de baja frecuencia, no afectan eso significativamente, mueven ese terreno, pero esas frecuencias de movimiento de las montañas son muy distintas a la frecuencia de vibración de las casas, de pequeños pisos, de los ranchos. Entonces eso Ya. hace que los ranchos reciben un golpe, pero no necesariamente quedan vibrando de la misma manera y entonces no se amplifica demasiado ese movimiento. Pero eso no quiere decir que en Caracas no puedan ocurrir eventos que sí destruyan todo ese poco rancho, que esperemos que nunca ocurran, pues, y que podamos tomar las medidas necesarias para ir disminuyendo ese riesgo y esa inmensa vulnerabilidad. Ahora, ¿qué vulnerabilidades ves todavía en este momento para Vargas, pasado esta cosa tan espantosa? Es decir, porque puede haber un nuevo temblor o terremoto que siga afectando. Es decir, ya lo que sería las consecuencias posteriores de cómo se maneja luego de la tragedia una situación que no ponga más en peligro a la gente, por ejemplo. Bueno, aquí hay dos cosas. Habría que desocupar Vargas, no sé, desde el más radical de las decisiones, piensa, a ver. No, no necesariamente, pero hay que hacer un ordenamiento territorial, hay que evaluar lo que pasó, hay que conocer las características geológicas y hay que hacer un diseño correcto, como lo estuvimos haciendo con la autoridad única. Pero aquí hay una cosa que quiero aprovechar y decirla, porque hay mucha gente que dice, no, este edificio mío está perfecto porque aguantó el sismo en los Palos Ah, Grandes. Desafortunadamente ha habido muchos edificios afectados, pero algunos no. Entonces hay edificios antiguos que son previos inclusive al sismo del 67 y hay gente que dice, no, este edificio mío está perfecto porque no le pasó nada, aguantó el sismo del 67. Eso puede ser cierto, pero lo más probable es que no lo sea. Porque eso es como, yo siempre pongo este ejemplo, eso es como un boxeador que aguantó el primer round. Le cayeron a golpe y bueno, iba para el segundo round, ¿no? Entonces, no, el tipo aguantó el primer round, está bien. No, ese señor ya lleva un poco de golpes encima. Entonces, esos edificios ya tienen una cantidad de daño. Hay que evaluarlos, hay que repararlos, y hay que prepararlos por si viene otro terremoto. Entonces, eso es una respuesta falsa cuando la gente dice, no, esto aguantó el terremoto ya. Y más en estos casos, porque muchas de esas edificaciones se vinieron abajo fue con el segundo terremoto.
Con el primero a lo mejor aguantaron y quedaron ya un poco fracturadas y si no hubiera existido el segundo terremoto no se hubieran caído. Pero eso no lo podemos, estamos hablando en hipótesis, pero eso en realidad es así, porque esos dos sismos se sumaron de una manera brutal. E inclusive el mismo hecho de que apareció el segundo antes de que terminara de afectar el primero, amplifica todavía mucho más eso. Fíjate, uno habla de magnitudes. Normalmente la gente dice magnitud Richter. La magnitud Richter ya no Ajá. se usa para estas cosas, es un error. Se utiliza una magnitud Ah, que se llama la magnitud de momento. Eso para empezar. Pero con el sismo del 67, no se sabe muy bien cuál fue la magnitud de ese evento porque el observatorio Cagigal no estaba funcionando, el sismógrafo no estaba funcionando en ese momento. Entonces se estima que fue entre 6.4 y 6.6. Y los dos terremotos de ahora fueron 7.2 y 7.5. Pero ¿qué ocurre? Que las relaciones que entre 7.2 y 7.5 no es que sea un poquito más grande, esas son relaciones exponenciales. Entonces, para poderle más o menos dar una idea de lo que es eso, un sismo de magnitud 6.4, si lo comparas con un sismo de magnitud 7.2, el sismo de 7.2 libera 16 veces más energía que el 6.4 y el wow. 7.5 genera 45 veces más energía que el 6.4. Entonces, toda una dimensión, además, mucho más significativa, mucho más importante el impacto de los terremotos ahora en comparación con los del año 67. Y para ponerle una idea ya un poco más impactante, pues que a veces uno tiene que utilizarla para que la gente pueda entender un poco más. Sí, para visualizar bien. Ajá. Fíjate, un sismo de magnitud 6.4 equivale a la energía que liberan cuatro bombas atómicas como las que ocurrieron en Hiroshima. Pero un Mm, sismo de magnitud 7.2 genera 63 bombas y uno de 7.5, 180 bombas. O sea que allí, bárbaro. en un terremoto, se generó una energía que está en el orden de 240 bombas atómicas de Hiroshima. Y bueno, claro, uno puede considerar que el sismo, el de 67, en vez de ser 6.4, es 6.6. Bueno, eso cambia un poco los números, pero de todas maneras la magnitud es insólita, infinita, es muy grande. Ahora, visto esto, ya en días posteriores y que te has informado, como todo lo, como se ha podido, uno se informa, eh, ¿se está haciendo lo correcto? O sea, las autoridades, si se pueden llamar de esa manera, o sea, los que están tomando las decisiones post tragedia, están haciendo los pasos que los expertos consideran que son los mejores. Bueno, aquí hay varios comentarios. Primero que nada, que no creo que sea el mejor momento para echar mucha tierra, porque hay mucho sufrimiento y hay que esperar un poco que las cosas pasen para ver. Totalmente, pero hay una No, pero inquietud aquí voy. razonable, Pero claro. todo lo que uno ha visto del entorpecimiento, sobre todo al principio, para que las misiones extranjeras pudieran actuar, es algo que realmente no se justifica, no tiene ningún sentido. Bueno, continuaron y todavía volvieron Bueno, a sí, cortar, por ejemplo, la red social X, o sea, que cuando tienes que mantener la comunicación. sí, bueno, Mm, eso por una parte. Y luego mm, viene el tema de después que con el evento de Vargas del 99, había suficiente experiencia y sufrimiento como para poder estructurar correctamente la institucionalidad que debe aprender a manejar este tipo de situaciones. Con el sismo del 67 se hicieron muchas cosas, se crearon las normas sísmicas, se creó un centro de posgrado, se hicieron muchas cosas. Con el evento del 99 también, o sea, por ejemplo, yo logré que, que unos préstamos del Banco Mundial fortalecieran las universidades para estudiar. Tenemos que correr porque se está acabando el tiempo, pero ujú. eh, bueno, básicamente el problema es que Venezuela no tiene institucionalidad para atender esto, no la tiene, y ahí lo vemos. Entonces es necesario que entendamos que es fundamental estructurar la institucionalidad que haga esto, algo que pueda coordinar Bueno, los hay que hospitales. recuperar la institucionalidad realmente. No existe. O sea, Exacto, sí, institucionalidad es un elemento de soberanía y de calidad de vida y de seguridad para la gente, y Venezuela no tiene sí. institución. Están Es destruidas muy, total. muy desalentador, pero no podemos tener esperanza, aun cuando es eso lo que uno quisiera transmitirle a todos, pero ¿cómo la va a tener si no hay institucionalidad? No la hay. Bueno, por Dios, si los militares están asaltando las casas derruidas, los edificios derruidos, no, es un horror. Lo siento mucho. Es muy doloroso, suficientemente doloroso ya era las vidas perdidas
y los bienes para que ahora nos consigamos con este desastre que se está viviendo. Bueno, hay que resistir, hay que resistir. Bueno, Carlos, gracias. yo he ¿Quieres agregar preparado, algo más? sí, bueno, yo he preparado unos documentos, primero que nada, unos libros que eran sobre el resumen de lo que pasó en Vargas, que lo llamé Vargas, Desastre, Proyecto y Realidad, y luego también cuando se Sí, cumplieron los muy 50 años bueno. del terremoto de Caracas, hicimos una compilación importantísima de la situación de la ingeniería sísmica en Venezuela con recomendaciones y análisis. Eso está disponible para la gente que quiera estudiar en serio estos problemas. Ah, Y, totalmente recomendado, querido, de verdad. y Yo luego, diría que imprescindible. bueno, luego dos cositas más. También recientemente hicimos un trabajo en el año 2021 sobre la diáspora y el talento humano que se ha ido de Venezuela, cómo hacer para articular relaciones y que sí, creo que el título sintetiza todo, de la fuga de cerebros a la red de talentos, cómo construir Mm. una red para que contribuya al desarrollo institucional del país. No sé, siempre me quedan cosas por decir. Pero, bueno, y por último, No, es que quiero comprometerte para que conversemos en poco tiempo y bueno, hagamos un balance, qué sé yo, máximo un par de meses, un poco, tal vez seamos más reflexivos o estemos más furiosos, no sabemos, pero bueno, continuar esta conversación donde además te quiero agradecer muchísimo que nos hayas atendido. gracias, Ha Ibe. A sido, ti. nos has ilustrado y sí, aprendimos. Gracias a todos por acompañarnos. Carlos Hernández estuvo con ustedes. Hasta el próximo nuevo episodio. Suscríbanse, ya saben que seguimos.